Hola, buen día. Hoy empezamos el culto del domingo de los hijos y padres. Vamos a comenzar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción. La niña de tus ojos, la niña de tus ojos. Vamos a cantar. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Ahora vamos a orar juntos para arrepentirse y para 들뜨지 hacer culto. 않는 밀착선으로
ahora vamos, perdón, vamos a orar juntos para el culto y para arrepentirse. Vamos a orar. 하나님 아버지, 이 시간 주님 앞에 나올 수 있도록 주시면 감사합니다. Te damos gracias por venir acá, por culto. Por favor, ayúdanos, limpia nuestro corazón, por favor. 하나님 아버지께서 역사해 주시옵소서. 이 시간 역사하사 예배 가운데 역사해 주시옵시고 하나님과 충만하시도록 도와주시고 역사해 주옵소서. 오늘 물리치를 용서해 주옵시고 정결케 하시고 거룩하게 주옵소서. 예배 가운데 성령께서 역사하시고 도와주시옵소서. 주님이 도와주시고 역사해 주옵소서. 주님의 자원에 역사해 주옵소서. 예배 가운데 역사해 주옵시고 말씀 듣는 모든 자들에게 하나님 말씀이 생명이 되게 도와주옵시고 능력이 되게 도와주옵소서. Todos hombres que escuchan la palabra de Dios, la vida, la palabra de Dios es vida y vida eterna. 주님께서 역사해 주옵시고 성령으로 역사해 주옵소서. 어둠이 있다는 걸 도와주옵소서. 하나님께서 받으시는 거룩한 예배를 이렇게 인도하시고 역사해 주옵소서. 주님 도와주시옵소서. 주님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 성령으로 도우시고 역사해 주시옵소서. 함께 하시옵소서. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, gracias por llamarnos a adorarte para que podamos alabarte. Confesamos todos nuestros pecados en este momento. Por favor, perdóname por todos los pecados que he cometido con mis labios, mis pensamientos y mis acciones. Por favor, lava todos nuestros pecados con la sangre de Jesús. Ayúdanos a ver al Dios Santo santificado nuestros corazones. Por favor, dame la sabiduría para entender cuando escucho las palabras que Dios da a través del pastor y dame el valor para ponerlas en práctica. Damos gracias al Señor por estar con nosotros hoy y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a ofrendar cantando Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Vamos a orar para ofrendar. Dios Padre, en agradecimiento por la gracia que Dios les dio, los santos prepararon un regalo, una ofrenda delante del Dios con todo su corazón. Por favor, acepte esta ofrenda y por favor ayúdanos para que esta ofrenda pueda ser usada preciosamente para el reino de Dios. Bendice cada mano que ha dado una ofrenda al Señor y concédenos la bendición del encuentro, la capacidad de obtener riqueza y la bendición de la prosperidad. Así que, por favor, ayúdame a salvar a muchas personas, salvar y convertirnos en santos que predique el Evangelio. También hoy quiero escuchar las palabras de vida
abremos nuestros corazones. Así que, por favor, ayúdanos a realizar la palabra de Dios y sea un tiempo de cambio. Que los que predican la palabra y los que escuchan la palabra sean igualmente movidos por el Espíritu Santo y reciban una gran gracia. Creo y te agradezco por estar conmigo hoy y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a leer juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vosotros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Hola, buen día. Hoy compartimos la palabra de Dios en el título de La familia feliz en el Señor. La familia feliz en el Señor. Mayo es el mes de la familia en Corea. El 5 de mayo es el Día del Niño y el 8 de mayo es el Día de los Padres en Corea. Dios nos ha dado familias, pero es nuestra responsabilidad cuidarlas y hacerlas felices. Dependiendo de lo que hagamos, puede ser una familia feliz o una familia infeliz. Los versículos 1 al 3 dicen lo que los hijos deben hacer con sus padres. Y el versículo 4 dice lo que los padres deben hacer con sus hijos. Primero, el deber dado a los hijos es obedecer a sus padres en el Señor. En el Señor. La obediencia en el Señor significa que la palabra de Dios es más grande y más importante que la palabra de los padres. Si los padres les dicen a sus hijos que no crean ni obedezcan a Dios, no obedecerlos. Esto se debe a que en la Biblia nos dice que confiemos y sigamos a Dios como nuestro Señor. Si los padres les dicen a sus hijos que pequen, no deben obedecer, porque Dios dijo que no pecáramos. Debemos escuchar y obedecer la palabra de Dios mejor que cualquier otra persona en este mundo. Dios prometió longevidad a los hijos que obedecen a sus padres en el Señor. Dios se deleite en que los hijos honren y obedezcan a sus padres. Entonces, ¿por qué deben ser los hijos los que honren a sus padres? Primero, porque Dios nos dice que honremos a nuestros padres. Porque Dios dijo. Vamos a ver Éxodos, capítulo 20, versículo 12. Capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. El sexto de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés es honrar a tus padres. Honrar a tus padres. Es el orden de la creación que los hijos honren a sus padres. Cuando se rompen
cuando se rompe el orden, llega la desgracia y todo se destruye. ¿Qué sucede cuando el orden de la naturaleza es destruido por la codicia humana? Debido a las temperaturas anormales, toda la humanidad se enfrenta a un gran desastre. La infelicidad vino a la humanidad porque el orden natural fue destruido. De manera similar, cuando se interrumpe el orden familiar, la desgracia llega a la familia. Cuando los hijos honran a sus padres, es para mantener el orden en la familia dada por Dios. En Lucas 15 cuenta la historia del segundo hijo que no honró a sus padres, a su padre, y tomó por adelantado su propiedad y se fue lejos. El hijo que rompe el orden familiar y abandona la casa acaba por fracasar en el mundo y se enfrenta a una crisis de inanición. Una persona que rompe el orden de la creación puede vivir cómodamente por un tiempo, pero al final sufrirá mucho. Porque la ley de Dios es cosechar lo que siembras. Segundo, la razón por la que debemos honrar a nuestros padres es porque ellos tienen más experiencia que nosotros. Hay un proverbio coreano que dice: si escuchas atentamente a tus padres, tendrás otro pastel de arroz mientras duermes. Esto significa que si escuchas atentamente a tus padres, te sucederán cosas buenas. Mis padres no solo conocen mejor mi personalidad, sino que también tienen mucha sabiduría acumulada en su vida. Entonces, incluso si su hijo carece de experiencia en el mundo, se puede reducir mucho en ensayo y error si escucha la sabiduría de sus padres. Para vivir feliz en la vida, necesitas reducir tus errores y fracasos. Sin embargo, para reducir errores y fallas, debe tener experiencia. Cuando los niños escuchan a sus padres, sus fracasos pueden reducirles gracias a la sabiduría de sus padres. Por lo tanto, los niños deben preguntar mucho a sus padres, recibir asesoramiento y decidir cuestiones importantes en la vida. En la Biblia hay historias de hijos que sufrieron muertos miserables porque no obedecieron a sus padres. ¿Saben quiénes? Los hijos de Eli, sacerdote, Ofni y Finés. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos no tenían conocimiento de Jehová. Y versículo 23. Desde aquí su padre dijo a sus hijos, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todos este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién lo hará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Los dos hijos de Elí no honraron a su padre, aunque su padre los exhortó encarecidamente, lo ignoraron y desobedecieron a su padre y continuaron pecando. Al final, los dos hijos murieron en batalla con los filisteos vecinos. Al escuchar esta noticia, su padre murió y grandes tormentas azotaron a la familia. Si hubieran sabido que sus dos hijos morirían tan miserablemente, habría escuchado a sus padres y le habría arrepentido. Los bendigo a ustedes y a mí para vivir sabiamente, escuchando las palabras de nuestros padres y pensando profundamente. Amén. Algunos preguntan, ¿debo honrar a mis padres que no me han hecho ningún bien? En conclusión, debo respetar incluso a mis padres que no me ayudan, porque no hay condición en la Biblia para honrar a unos padres y otros no. Por ejemplo, un hombre de Texas en Estados Unidos, ¿verdad? Un hombre de Texas dejó a su esposa y 4 hijos y se fue a California a vivir por sí mismo durante 30 años. Murió sin un centavo y dejó un testamento pidiendo que su cuerpo fuera enterrado en su Texas natal. Cuando los niños de Texas escucharon la noticia, se indignaron. Los 3 hermanos menores dijeron, ¿qué tiene él que ver con nosotros? ¿Qué hizo por nosotros como padre? Él nos abandonó. Por eso mi madre y todos nosotros sufrimos tanto. ¿Por qué tenemos que pagar por ese cuerpo? Sin embargo, el hijo mayor, que era profundamente fe en Cristo, lo pensó y decidió traer el cuerpo a Texas según el testamento de su padre. Entonces, para compensar la falta de dinero para el transporte, recaudó dinero hipotecando su tractor y equipo agrícola. Después del funeral, el hijo mayor les dijo a sus hermanos menores, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no existe tal cosa como algún padre. Además, el escritor de Proverbios dice que honréis a vuestros padres aunque sean viejos, débiles y enfermos. Proverbios 23, versículo 22-25. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies.
Y 25. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Amén. En una sociedad moderna donde el dinero se ha convertido en un ídolo, los padres pobres y sin poder tienden a ser ignorados y alienados cada vez más. Sin embargo, la Biblia nos dice que no despreciemos a nuestros padres ancianos y que los hagamos felices, incluso si están débiles y enfermos. Cuando obedecemos esta palabra, Dios estará complacido con nosotros y nos dará gracia. En el versículo 4 del texto de hoy, está hablando de lo que los padres deben hacer con sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. El hecho de que se nos diga que no enojemos a nuestros hijos no significa que debamos hacer todo lo que los niños nos pidan que hagamos. Si sus hijos hacen todo lo que usted quiere que hagan, pueden volverse malcriados y egoístas. Aquí, no provocar a los niños significa no ignorarlos porque son pequeños o no actuar con violencia. No importa cuán pequeños sean tus hijos, respétalos y ámalos como si fueran creados a la imagen de Dios. Los niños que crecen siendo respetados por sus padres saben cómo respetar a los demás cuando crecen. Sin embargo, los niños que no crecen siendo respetados por sus padres pueden convertirse en personas egoístas que no saben respetar a los demás. Las estadísticas muestran que la mayoría de los presos en prisión no recibieron el respeto y el amor de sus padres cuando eran niños. Cuando respete y ame a sus hijos como individuos completos, sus hijos crecerán para ser personas emocionalmente sanas y estables. Y al crear niños, definitivamente necesitas principios. El principio es la disciplina y amonestación del Señor en la Biblia. La crianza de los hijos debe guiarse por los principios de la palabra de Dios. Solo entonces sus hijos podrán crecer y convertirse en la persona completa que Dios quiere que sea. Y segundo Timoteo capítulo 2 versículo 16 al 17 se dice: toda la escritura, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Criar hijos con la palabra era tan importante que Dios nos dijo en el Antiguo Testamento que usáramos la palabra en nuestras muñecas y frentes.
Deuteronomios capítulo 11, versículo 10, 8 al 22. Al 24. Vamos a leer. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en el postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardaréis cuidadosamente todos esos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestros Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Jehová también echará delante de vosotros a todas esas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Amén. La persona que mejor conoce el auto es la persona que lo construyó. La persona que mejor conoce una casa es la persona que la construyó. Asimismo, quien mejor conoce al hombre es Dios, que lo creó. Para que las personas vivan vidas más felices y saludables, deben vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, el Creador. Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos conocer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, si quieres que tus amados hijos vivan felices en esta tierra, debes nutrirte de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel siempre sufrió guerras con los países vecinos. Sin embargo, hubo momentos en los que estuve relativamente tranquilo y feliz. Era el tiempo de Samuel y David. Lo que Samuel y David tenían en común era que nutrieron al pueblo con la palabra de Dios. El mismo Samuel enseñó la palabra de Dios a todos los pueblos de Israel. David envió a los levitas a todos los pueblos para enseñar la palabra de Dios. Las personas que aprendieron la palabra de los líderes honraron a Dios, y Dios les dio mucha gracia y bendiciones. Asimismo, incluso en esta época, para recibir la gran gracia y las bendiciones de Dios, debemos nutrirnos de la palabra. Los niños pequeños, en particular, tienen un corazón puro y recuerdan lo que aprendieron cuando eran niños,
incluso cuando se convierten en adultos. Por eso, desde una edad temprana, debemos enseñar diligentemente a nuestros hijos la palabra y hacer que la obedezcan. Los niños que han aprendido bien la palabra a una edad temprana pueden criar a sus hijos con la palabra incluso cuando crezcan. Además, los niños que han aprendido bien la palabra pueden convertirse en personas temerosas de Dios incluso cuando crezcan. Es porque cuando conoces a Dios, te das cuenta de la grandeza y majestad de Dios y temes a Dios. Amén. ¿Y por qué es importante ser una persona temerosa de Dios? Deuteronomios 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Les fuese bien para siempre. Amén. Y Salmo 115 y versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Amén. Porque Dios bendice a los que le temen para siempre. Por lo tanto, los niños que son bien nutridos por la palabra de Dios se convertirán en personas que temen a Dios y serán bendecidos por Dios para siempre. Aquellos que temen a Dios nunca serán arrastrados por las corrientes del mundo. Conviértete en una persona que considera a Dios como el valor más alto y vive exaltando a Dios. Amén. ¿Qué mueve hoy al mundo capitalista? Es dinero. ¿Por qué los políticos trabajan tan duro para convertirse en presidente? Es porque cuando le convertirse en presidente obtiene poder, pero también obtiene mucho dinero. Un presidente popular en estos días es una persona que es buena en diplomacia y gana mucho dinero para la gente, para su pueblo. Desde la historia ha dado muchas guerras guerras que matan y matan. ¿Por qué la gente emprende tales guerras? Es robar recursos y dinero de otros países. ¿Por qué los padres envían a sus hijos a academias privadas mientras pagan muchos dineros por academias privadas? Esto es para que los padres puedan enviar a sus hijos a buenas universidades y eventualmente ganar un buen salario. Pero aquellos que hacen del dinero su objetivo nunca podrán vivir una vida feliz. La cultura mundial actual enseña erróneamente que los niños que ganan mucho dinero tienen éxito. Pero más importante que ganar dinero es el temor de Dios. Los niños temerosos de Dios no tienen fallas, incluso si cometen errores en la vida.
Esto se debe a que Dios guía y protege a sus hijos hasta el final. Los padres sabios enseñan a sus hijos cómo temer a Dios en lugar de cómo ganar mucho dinero. La mayor inversión en nuestros hijos es criarlos con la palabra de Dios para que se conviertan en personas temerosas de Dios. Entonces, Dios se hará responsable de este niño y derramará su gracia hasta que muera. David tiene un famoso dicho a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña a los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David no siempre decía cosas buenas a su amado hijo. Advirtió que si sirven bien a Dios, serán bendecidos. Pero si no sirve bien a Dios, serán abandonados. A Dios le gustan más las personas claras que las indecisas. Entonces, en el libro de Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de Laodicea: si hace calor o frío, dijo que si estaba tibio, lo vomitaría. Los niños que no son criados por la palabra de Dios tienden a transigir con el pecado en el mundo. Debido a que no conocen la palabra de Dios, no tienen una actitud clara hacia el pecado. Las personas que no conocen a David viven en situaciones comprometedoras que los benefician sin importar la palabra de Dios. Entonces, al final, es abandonado por Dios. Hay muchos creyentes que fingen ser piadosos en la iglesia, pero hacen cosas ilegales para su propio beneficio después de salir de la iglesia ante la sociedad. Debido a su duplicado, muchos incrédulos en la sociedad son acciones a asistir a la iglesia. Entonces, hay muchas personas que han recibido posiciones en la iglesia que se convierten en obstáculos para el evangelio. La razón por la que se comportan de manera tan doble es que no saben temer a Dios porque no han sido nutridos por la palabra. Una persona temerosa de Dios nunca puede actuar por duplicado. Es muy importante que los padres crían a sus hijos con la palabra. Los hijos que están bien nutridos por la palabra temen a Dios y viven en la verdad. Entonces, ese niño se convertirá en una persona que expresa muestra la gloria de Dios en el mundo y también recibirá la gracia de Dios. Amén. Voy a resumir las palabras de hoy. Debemos construir una familia feliz en el Señor. Para ello, debemos escuchar atentamente las palabras del Señor, comprenderlas y ponerlas en práctica.
Para formar una familia feliz, los niños deben obedecer a sus padres en el Señor. Es el mandato de Dios y el orden de la creación que los hijos honren a sus padres. Además, los padres tienen una gran sabiduría para ayudar a sus hijos porque tienen más experiencia que sus hijos. Entonces, los niños deben respetar bien a sus padres. Cuando los padres crían a sus hijos, deben nutrirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios para que puedan distinguir claramente entre el pecado y la justicia. Al hacerlo, el niño se convertirá en una persona que teme a Dios y vivirá una vida justa. Dios otorga gracia a aquellos que temen a Dios y se convierte en su guía y protector a lo largo de sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús para que seas bendecidos por Dios y tengas una familia feliz escuchando y obedeciendo la palabra hoy. Amén. Oramos. Dios Padre, gracias por darnos palabras de hoy, de vida, palabras de vida hoy. Queremos que todas familias de nuestra iglesia sean familias felices. Ayude a los niños a honrar a sus padres y obedecerlo en el Señor. Además, ayude a los padres a criar bien a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor para que lleguen a ser hijos temerosos de Dios. Ayúdanos a aprender bien la palabra del Señor, a discernir entre el bien y el mal y a vivir según la voluntad de Dios en esta tierra. Creemos y agradecemos al Señor que Él nos ayudará y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un poquito anuncio. Pastora, todavía no sabemos su resultado en el hospital. Por eso, oremos por favor, siguiente.